en la nube hay alguien que me está esperando, ahí lo admití. Ver sala de espera, hay alguien más. Son reacciones en las cuales los números de oxidación de un elemento o especie química cambia de reactivo a producto. Son reacciones en las cuales los números de oxidación de un elemento o especie química, por ahora ustedes no saben qué es, ya más adelante lo van a entender, cambia de reactivo a producto. Por ejemplo, nosotros vimos lo que son las reacciones de obtención de óxidos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el sodio más el oxígeno 2 para darnos el óxido de sodio. Habíamos aprendido a igualar estas reacciones. Teníamos que poner un 2 acá adelante y un 4 acá adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En este tipo de reacción, van todas las reacciones, porque también va a haber ejercicios en los cuales ustedes van a tener que identificar si es o no es redox. Lo que van a tener que poner son los números de oxidación de cada uno de los elementos en reactivos y en productos. Entonces, ¿qué número de oxidación tendría el sodio cuando se ubica como reactivo en este caso? ¡Ah! ¡Los agarré! Ya están más de vacaciones que de clase ustedes. Che, ¿qué tipo de sustancia es esta? ¿Es un átomo, o sea, un elemento? ¿Es una sustancia simple o un compuesto? Sustancia simple. ¿Una sustancia simple? No. ¿No? Ah, bueno. No es una sustancia. ¿Eh? No escuché. ¿Compuesto? Tampoco. Por lo tanto, será un elemento. A ver, cuando ustedes tenían el simbolito, el símbolo solo, y acá no había escrito nada, o sea, hay un 1, la atomicidad es el numerito que tienen acá abajo, ¿sí? Cuando la atomicidad es 1 y aparece solamente un elemento, se llama elemento, ¿está? De acuerdo a lo que vimos nosotros a principio de año, los números de oxidación de todo elemento es 0. Ese es el número de oxidación de un elemento, solo. ¿Qué tipo de sustancia es esta que tengo acá? Simple. Simple. Los números de oxidación de una sustancia simple es 0. Luego, vamos ahora sí, al compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y el sodio tiene número de oxidación más 1. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que pasó acá? El sodio pasó de estar con 0 a pasar a estar con menos 2. ¿Qué pasó? Se redujo el número de oxidación de reactivo a producto, por lo tanto este proceso recibe el nombre de reducción. Se redujo el número de oxidación del sodio de reactivos a productos desde 0 a menos 2. A este proceso se lo llama reducción. Y el oxígeno pasó de 0
Perdón, cualquier cosa dije. El oxígeno pasó a -2, es reducción. El sodio, el oxígeno pasó de 0 a -2 y el sodio pasó de 0 a +1. Y el proceso en el cual aumenta el número de oxidación recibe el nombre de oxidación. De ahí viene la palabra redox. Redox es reducción oxidación. Reducción, oxidación, redox. Muy importante entender, por lo menos este año y el año que viene, porque el año que viene lo que vamos a aprender nosotros es, como todavía no vimos soluciones, ni vimos pH, ni vimos disociación e ionización, todo eso es un tema que está metido en soluciones. Como no vimos esos temas, vamos a ver el año que viene, si Dios quiere, si todavía sigue existiendo la escuela, no sé qué es lo que va a pasar el año que viene, vamos a ver lo que es la igualación de reacciones redox en medio ácido y en medio básico, y el método ion-electrón. ¿Está? Nosotros lo que vamos a hacer solamente este año es identificar este tipo de reacciones. No vamos a hacer otro tipo de cuestiones, solamente identificar este tipo de reacciones, igualarlas como igualamos a cualquier tipo de reacción hasta ahora, de formación de un óxido, de un hidróxido, de un hidrácido, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente eso vamos a ver este año. Esto va a ser bastante simple. Lo que sí van a tener que saber que hay una reducción y que hay una oxidación, por lo menos, porque puede ocurrir de que en un proceso redox, y esto lo van a ver el año que viene, puede haber 2 o 3 elementos que se reducen y puede haber un elemento que se oxide o al revés, ¿sí? Lo importante es... ¡Sí! Perdona que te interrumpa, hay gente en la sala de espera. Gracias por avisar. Bueno. iPhone de Martina. Martina, ¿vos sos Martina AW? Esa está en humanidades. Ah, gracias, porque no sé quién es Martina AW. Aguilera. AW. Whittaker. ¿Cómo? Martina ¿Cómo se llama? Aguilera. Whittaker. Ah, por eso yo no encontraba el W. ¿De qué era el W? Listo, ya está. Listo, gracias. Bien, perfecto, gracias, Ivo. Bueno, entonces, recordemos, para una reacción redox tiene que haber una reducción y una oxidación, sí o sí. Si no hay una reducción o no hay una oxidación, a pesar de que haya el otro proceso, no es redox esa reacción. ¿Está? Eso es lo que tienen que entender. Ahora, vamos a definir lo que es redox, lo que es reducción y lo que es oxidación. Vamos a poner de subtítulo reducción y vamos a definir reducción es el proceso en el cual un elemento o especie química disminuye
disminuye, y subrayo la palabra disminuye, su número de oxidación, de reactivo a producto. Bueno, como ustedes verán, en el caso que vimos recién, el oxígeno pasó de 0 a -2, se produjo la reducción. Y la otra es oxidación. ¿Qué va a ser la oxidación? La oxidación va a ser el proceso en el cual un elemento o especie química voy a borrarlo de abajo, su especie química aumenta, y subrayo la palabra aumenta, su número de oxidación de reactivos a productos. Bueno, el ejemplo que vimos recién, el sodio era el que realizaba el proceso de oxidación. A ver, uno se preguntará, ¿este tipo de reacciones son muy comunes en la naturaleza? Hay un montón, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente deben ser unos grandes sabedores sobre el tema de la biología. Les hago una pregunta. ¿Cómo se transporta el oxígeno del aire a las células? Por el sistema, ¿Eh? por el sistema circulatorio, ¿no? Muy bien, por el sistema circulatorio. ¿Y quién se encarga del transporte del oxígeno? La sangre. Lo- Sí, es circulatoria la sangre. ¿Pero qué cosa de la sangre? una sustancia. ¿Qué cosa? Una sustancia. No, la persona que... No. Los vasos sanguíneos no. Glóbulos Los rojos. sanguíneos serían los Glóbulos tubitos por donde va blancos. la sangre. Los ¿Qué glóbulos. son? Los glóbulos. ¿Qué Glóbulos glóbulos? blancos. No, los Rojos. glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Porque los glóbulos blancos en realidad lo que se dedican es a la parte inmunológica. ¿Se entiende? Si vos tenés muy altos los glóbulos blancos, debes tener algún tipo de infección adentro del cuerpo. ¿Se entiende? ¿Por qué son de color rojo los glóbulos rojos? ¿Alguno sabe? Por el oxígeno. Porque se oxidan. Porque, ¿qué? Porque se No, oxidan. repetí lo que dijiste, se oxidan. Bien, hay un proceso de redox ahí. Pero ¿ustedes saben por qué es el color rojo? ¿Qué elementos suponen ustedes que puede Hierro. haber en las... ¿Cómo? La glucosa. No, glucosa no. La glucosa la absorbés cuando te comes un caramelo o te comes un alfajor de chocolate. Hemoglobina. La que, no, el que dijo recién, alguien dijo algo atrás. Hemoglobina. El hierro, muy bien. Casi. La inmunoglobulina no. La hemoglobina es una proteína, la hemoglobina es una proteína
es una proteína que contiene hierro. Contiene hierro. La historia es la siguiente. Viste que uno puede llegar a tener anemia. ¿Saben lo que es la anemia? Sí, cuando tus glóbulos rojos se tienen forma de luna, en vez de circular. No, es cuando te falta hierro. Cuando bajan los Cuando te glóbulos falta hierro, exactamente. Cuando te falta hierro. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque si la proteína es la hemoglobina y te falta hierro y esto transporta oxígeno, oxígeno 2, cuando uno está anémico, le falta hierro, por lo tanto el transporte de oxígeno baja. Por eso uno cuando está anémico se siente débil, ¿se entiende? Y si estás muy anémico, puede llegar a ocurrir que el oxígeno no te llegue, lo que se dice comúnmente no te llega agua al tanque, ¿sí? No te llega el oxígeno al cerebro y podés tener problemas de tipo neurológico, ¿se entiende? Entonces, nosotros necesitamos el oxígeno no para respirar. Obviamente, sí necesitamos el aire para respirar, sí. Pero necesitamos el oxígeno del aire justamente para que ocurran todas las reacciones energéticas en la célula. Si nosotros no absorbemos oxígeno, nos sentimos débiles, ¿sí? Obviamente vamos a sentir todos tus sistemas se sienten débiles y trabajan mal, y por lo tanto puede llegar a venir o algún problema neurológico o hasta la muerte. Por eso el hierro en sangre es muy importante. Ahora, si uno está anémico, no va a cazar una barra de hierro, no. Lo que vos vas a necesitar es hierro 3 más. Recuerden que el hierro tiene 2 números de oxidación. Hierro 3 más, que se va a transformar en hierro 2 más. O sea que acá pasó de tener un estado de oxidación más 3 a un estado de oxidación más 2. ¿Qué tipo de proceso ocurrió ahí? ¿Reducción u oxidación? Reducción. Reducción. Y cuando hay reducción, el transporte es oxígeno. Y cuando hay oxidación para este otro lado, el transporte es dióxido de carbono. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Este es un tipo de reacción típica de óxido-reducción. Cuando yo transporto oxígeno, se reduce. Después el año que viene van a ver qué implica que algo se reduzca. No solamente el tema de los números de oxidación, también tiene que ver con los electrones. Por eso es el año que viene. Ahora, cuando yo devuelvo el dióxido de carbono, cuando exhalo el dióxido de carbono, lo que está ocurriendo es que hay una oxidación. Por eso dicen que usar el barbijo mucho tiempo, como vos estás exhalando el dióxido de carbono, parte de ese dióxido de carbono vuelve a tu cuerpo. Y si vuelve a tu cuerpo, vos te estás oxidando. ¿Y qué implica oxidarse? Implica envejecer. ¿Se entiende? Ese es el problema que tenemos. Ahí está el drama, con el barbijito cuánto tiempo, el tapabocas que le dicen ahora. No vayas a decir barbijo porque es un eufemismo. Tapabocas hay que decir. Bueno, ¿se entiende? Y por eso también tenemos el problema, vieron que si absorbemos monóxido de carbono, el ser humano se muere. Lo que le dicen muerte lenta. ¿Por qué? Porque el tamaño del dióxido de carbono es muy parecido al oxígeno y va reemplazando las moléculas de oxígeno en la hemoglobina y no puede transportar el oxígeno a las células y el cuerpo se va muriendo sin darse cuenta. ¿Sí? Este es un tipo de reacción
¿Por qué es de color rojo? Porque tiene hierro. ¿Sí? Y el año que viene, bueno, a ustedes no lo tengo en física, les comento una cosita. Hay una ley de la termodinámica, que es el primer principio de la termodinámica, que cuenta que, lo escribo en símbolos y se los explico, que la cantidad de calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Esto lo van a ver el año que viene con Alejandra, primer principio de la termodinámica. ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo se descubrió esto que parece una pavada? Se descubrió gracias al color de la sangre. El que lo descubre era un médico que dice, a ver, ¿el oxígeno qué función tiene? El oxígeno, la función que tiene es almacenar energía para que yo pueda hacer trabajo. Si yo estoy en un clima frío, necesito mayor cantidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito hacer más trabajo, las células necesitan más trabajo para poder trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que compensar el frío externo con el frío que necesito yo para poder vencer ese frío. ¿Se entiende? Entonces, el color de la sangre en un clima frío es más rojo que en un clima de tipo tropical. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en un clima tropical, la cantidad de energía que vos necesitas es mucho menor. Por lo tanto, el oxígeno que necesitas es menor y por lo tanto la sangre va a ser más clara. La persona esta, que se dedicó al estudio de eso tan simple, terminó demostrando la existencia de esto que se llama energía interna, que el año que viene se lo va a explicar Alejandra de qué se trata la energía interna. ¿Sí? Y pudo enunciar lo que se llama el primer principio de la termodinámica. ¿Ok? Pero llamativamente salió del color de la sangre. Climas fríos, más roja la sangre, climas cálidos, más clara la sangre. ¿Por qué? Porque necesito menos oxígeno para poder hacer el mismo trabajo que tendría que hacer una persona en un clima frío. Bien, fíjense que acá tenemos una reacción redox. Otra reacción redox que ustedes ya conocen es la reacción de la fotosíntesis. La fotosíntesis también es una oxidorreducción. Cuando se oxida un clavo de hierro, obviamente tenemos oxidorreducción. Cuando tenemos una pila, también hay reacciones de oxidorreducción. Cuando hay una combustión, también es una reacción de oxidorreducción. Hay un montón de reacciones de oxidorreducción, son muy importantes dentro de la química. Yo quería darles un ejemplo como para que ustedes digan esto de dónde sale esta historia, ¿no? Bien. Dicho esto, vamos a dar dos definiciones más, que son agente reductor, que es aquella especie química o elemento que permite, es aquella especie química o elemento que permite que la otra especie química o elemento se reduzca. En pocas palabras, esta es la definición de Broly, del libro. ¿Quién es el agente reductor? El que se oxida. Néstor, ¿Sí? hay gente en la sala de espera.
Entonces, recuerden, el elemento que hace oxidación también recibe el nombre de agente reductor. Y obviamente, vamos a tener un agente oxidante. Vamos a tener un agente oxidante, que es aquella especie química, o elemento que permite que la otra especie química o elemento se oxide. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el que hace reducción va a terminar siendo el agente oxidante. En nuestra reacción química, el agente oxidante era el oxígeno. Y el agente reductor era el sodio. Esto es en la reacción que vimos como ejemplo. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos y los dejo en libertad hasta el año que viene. Ya lo mío es terrible. Hasta el próximo mes de agosto, que sería lo siguiente. Vamos a escribir dos reacciones. Vamos a continuar con el sodio y vamos a ver la formación del hidróxido de sodio. Y luego vamos a ver la formación del ácido clorhídrico. Vamos a ver cuál de las dos, o ninguna de las dos, son redox. Y vamos a identificar si es redox, cuál es el que se oxida, se reduce, y cuál es el agente reductor y el agente oxidante. Obviamente que si no es redox, no tengo ni oxidación ni reducción, por lo tanto no tengo ni agente reductor ni agente oxidante. ¿Bien? Entonces, vamos con el primero. ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno en la mayoría de los compuestos? -2. -2. Entonces, como esto es un compuesto, esto es un compuesto, y esto es un compuesto, -2. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno en la mayoría de los compuestos? +1. +1. Como esto es un compuesto, +1, +1. El sodio está en el grupo 1A. Todos los elementos del grupo 1A
tiene el número de oxidación más 1. Listo. A ver, esta reacción es redox. No. No, porque ninguno cambió de número de oxidación de reactivo a producto. Bien, porque esto es más 1, menos 2, menos 2, menos 2, más 1, más 1. No es redox. No es redox. Excelente. Vamos con la de abajo. ¿Qué número de oxidación tiene el hidrógeno cuando forma una sustancia simple? 0. 0. El cloro también forma sustancia simple, por lo tanto es 0. Esto ya es un compuesto, por lo tanto el hidrógeno va a tener más 1. ¿Y el cloro? Menos 1. Menos 1. Muy bien, menos 1. Muy bien. ¿Esto es redox? Sí. Sí, esto es redox. Esto sí es redox. Bien, vamos a identificar quién se reduce. Reducción. ¿Cuál es el elemento o especie química que se reduce? El cloro. El cloro, muy bien, porque el cloro pasa de 0 a menos 1. Ahora, si el cloro se reduce, ¿cuál va a ser? ¿El agente oxidante o el agente reductor? Oxidante. Oxidante. ¿Cómo? Agente reductor. Oxidante. Oxidante, recuerden que cuando ustedes tienen reducción, el agente es al revés. O sea, este va a ser el agente oxidante. El agente oxidante. Y obviamente vamos a tener una oxidación. Vamos a tener una oxidación. Acá es fácil porque tengo dos elementos. Va a ser el hidrógeno, que va a pasar de 0 a más 1. De 0 a más 1. Y este va a ser el agente reductor. ¿Se entendió cómo es la historia? Acá el tema sería un repasito del número de oxidación y si tenemos cambio de número de oxidación de reactivos a productos, la reacción es redox. Si no hay cambios, no es redox. Una vez que identifico quién aumenta y quién disminuye, dice, bueno, el que disminuye ese proceso se llama reducción y se va a llamar el elemento o especie química agente oxidante. Si tengo una oxidación, el elemento o especie química aumenta su número de oxidación, por lo tanto va a recibir el nombre de agente reductor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con reacciones redox. Más de eso, este año no. Si el año que viene la vamos a complicar un poquitito más. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quién ve Griselda Blanco? La Viuda Negra, ¿no vieron nunca La Viuda Negra? No vieron nada de La Viuda Negra. Se la recomiendo, espectacular novela. Espectacular. Relatos de una pasión. No, ¿No vieron relatos de una pasión? no, yo vi el diario de una pasión, no relato de una pasión. Diario, perdón, discúlpeme. Diario de una pasión, Ah, ¿no? sí, el diario sí. Sí, sí. Ah, viste, la vieron todas, ustedes la vieron. Esa la vieron todas. Está Porque buena. ustedes quieren ese muchacho quieren ustedes. Ese tipo de muchacho, obviamente, ¿no? Es el muchacho arquetípico, ¿sí? ¿Qué van? No, peliculón, en serio. Esa y la otra es Muy Orgullo bueno. y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio la vieron.
No, yo no. No. ¿No? Mírala. Mírala, te va a re gustar. Mírala. Mejor. Orgullo y Prejuicio. Te va a re gustar. Es excelente esa película. Tienen Es que muy leer buena. el libro es mejor. ¿Cómo? El libro es mejor de Orgullo y Prejuicio. ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí. Tiene más Mirá vos. cosas. Y sí, imagínate que aparte toda película es sacada del libro, pero también tiene la mirada del director. ¿Sí? El director lo que hace es acotar algo y encima le da parte de su toque personal. ¿Sí? Me imagino que debe ser totalmente diferente y por lo general los libros son, por lo general, no siempre, son mucho mejor que las películas. Seguramente. ¿Sí? Hay películas que por ahí no superan el libro, pero son muy poquitas. Después al revés, la mayoría de los libros son mucho mejores porque hay detalles, hay cosas. Aparte te lleva a hacerte, leer un libro lo que tiene interesante es que te lleva a vivir la situación cuando vos lo vas leyendo. Trabajar la capocheta con la fantasía y la imaginación, vas como viviendo dentro de esas situaciones. Por eso es muy bueno leer un libro. No solamente por el vocabulario, sino también porque trabajás la capocheta para imaginarte la situación y todo lo que está rodeando. Hasta hay personas que cuando leen un libro hasta sienten las sensaciones de que puede tener cómo es el personaje. Es muy lindo, por eso es muy bueno leer los libros. ¿Sí? No pregunto si hay alguien que leyó Harry Potter. Lo tuvimos que leer para la escuela en 4º grado, así que lo leímos todos. Ah, en cuarto Pero grado primero, les hicieron leer nada Harry más. Potter. ¿Cuál, el de la piedra filosofal? Sí, el primero. Perdón, Solo pregunto. ¿Qué es la piedra filosofal? La piedra de la resurrección. No. La piedra de la resurrección es otra cosa, ¿eh? Una cosa es la piedra filosofal y otra cosa es la piedra de la resurrección. La piedra de la resurrección eran las 3 cosas que tenía Dumbledore. La piedra de la resurrección, la varita de Sauco y la capa de invisibilidad, que se las va dando una por una a Harry Potter. Primero le pasó la capa, después agarró la piedra y por último la varita de Sauco. ¿Sí? Por eso Harry termina siendo el mago perfecto, de las tuvo las 3. Pregunto, ¿hay alguno que sabe lo que es la piedra filosofal? No sé si estás hablando de Harry Potter o lo que es la piedra filosofal, tipo, supuestamente. Posta. Bueno, Era algo Es posta. capaz de convertir metales en oro plata. ¿sí? Transforma Bueno. cualquier metal en oro puro. Conseguime un pedacito de piedra filosofal, así me lleno de oro. ¿Qué sé yo? También un elixir de vida. Muy bien, exactamente. Rejuvenecer. Pero en la piedra, a ver, la piedra filosofal, en realidad el elixir de la vida es un paso anterior a obtener la piedra filosofal. Es obtener lo que se llama el mercurio de los filósofos. Cuando vos obtenés el mercurio de los filósofos, obtenés el elixir de la eterna juventud, que le dicen. En la mitología griega hay varias cuestiones hablando de esto, ¿no? Pero la piedra filosofal tiene un simbolismo muy interesante. ¿Por qué? Porque es el fin último de la alquimia, ¿sí? El último fin de la alquimia es obtener la piedra filosofal. El lapis philosophorum, que le dicen los alquimistas, porque hablan en griego y hablan en romano. Y sabían que en ese libro hay un personaje que es el único personaje histórico que realmente existió en Harry Potter, que es Nicolas Flamel. Nicolas Flamel era un alquimista y fue también alcalde de París. De hecho, su tumba existe en París. Es el único personaje histórico que realmente aparece en Harry Potter. Si no lo sabían, se los estoy contando. Él tiene un libro muy interesante porque su tumba tiene todas imágenes que son imágenes alquímicas. Y ahí te explica todo el proceso alquímico para alcanzar la piedra filosofal. ¿Sí? Muy interesante ese tema. No voy a revelar qué es la piedra filosofal porque eso llega a un momento que
solamente la persona se tiene que dar cuenta qué es realmente y para qué sirve. ¿Sí? Eso es muy interesante. Y la obra alquímica se llama Opus Magnum, la obra magna. ¿Sí? Es todo un proceso de... Quiero comentarles un poquitito, ¿por qué la piedra filosofal transmuta, y por ahí van a ir entendiendo un poquito, cualquier metal en oro? Por esta razón. Cuando ustedes están viviendo una situación en la cual se sienten tristes y deprimidos, siéntanse tristes y deprimidos en este momento. Es un instante nada más. Empiecen a sentir esa tristeza y esa depresión que pueden llegar a estar teniendo en este instante porque ustedes lo están creando. ¿De qué color verían el mundo? Cuando uno está triste y deprimido, ¿de qué color ve el mundo? Gris. Muy bien, gris. Gris. ¿Qué metal es de color gris? La plata. El plomo. No, la plata es plateado. El plomo. El plomo. Ahora, imagínense que están en un estado, esta clase es para los que tienen, son ay, no me sale la palabra, cuando tenés doble personalidad, sos Bipolar. Bueno, no, bipolar. Esta clase es para bipolares. Somos todos bipolares ahora. Ahora de golpe nos transformamos todos en seres alegres. Todos seres alegres. Contentos, felices, estoy bien conmigo, estoy bien con todo. Toda la puta que lo parió. Espectacular, estoy genial. ¿Con qué color se identificarían ustedes si están completamente alegres? Y todo color de rosa. O sea, Todo todo color bien, de todo rosa, lindo. bien, color de rosa, pero cuando uno está Amarillo. amarillo, muy bien, exactamente, amarillo, amarillo, de color amarillo, amarillo como el sol, ¿sí? Bueno, y este sería el oro, este es el oro, ese es el oro. ¿El Entonces, oro no es dorado? no, amarillo dorado. Es un amarillo, pero también tiene, el amarillo tiene una versión que es el dorado, ¿sí? Amarillo, dorado, ¿sí? Como el sol, ¿sí? Llamativamente, ¿quién transforma el plomo en oro? La piedra filosofal. Ese es el simbolismo alquímico de la piedra filosofal. Cuando ustedes estén gris plomizo, como los días que están nublados, cuando su cielo interno esté nublado y las nubes sean grises, lo que siempre tienen que aprender es que en algún momento va a venir el vientito que va a soplar esas nubes y los va a transformar en un cielo celeste con un sol impresionante, ese sol que va a permitir que ustedes vean las cosas como realmente son. Si vos tenés un día de tristeza, un día nublado en tu vida, obviamente que vos no vas a poder ver las cosas como son. ¿Sí? Las vas a ver con tu parte emocional. Sin embargo, cuando vos estás bien, cuando uno está bien, las nubes se corren, las emociones cambian, y vas a poder ver aquellas situaciones que antes no podías ver. Es más, si una habitación está completamente oscura,
vos no vas a ver las puertas para poder salir. Sin embargo, si prendés un fosforito, todo esto es simbólico lo que estoy diciendo, ¿eh? Si vos prendés un fosforito, toda esa oscuridad va a desaparecer y vas a poder encontrar la puerta de salida para poder encontrar la salida al problema que te está pasando en ese momento. Por lo tanto, en la vida siempre hay que tener paciencia, no desesperarse, porque si uno se desespera, más gris te pones. Hay que tener paciencia y hay que saber esperar que en algún momento va a llegar el momento en el cual las nubes se van a correr y vos vas a poder seguir caminando. Eso es una enseñanza que tienen que ir aprendiendo desde ahora. Los problemas no duran para siempre. Los problemas se crearon por dos situaciones. Para algo que ustedes tengan que aprender, es una experiencia personal de cada uno, porque mientras uno tenga el problema, va aprendiendo. Cuando uno tiene problema, no aprende un carajo, porque está todo bien. Cuando vos tenés un problema, ese problema te está marcando de que vos tenés que solucionar. Por lo tanto, tenés que ser creativo para solucionar ese problema. Pero si vos estás en este estado mental, emocional, lamentablemente no vas a poder hacer nada. Pero si tenés el problema y pasás a este estado, el problema lo vas a poder solucionar y alguna enseñanza vas a tener. Así sea el problema más difícil o el problema más jodido que te tocó en la vida, siempre hay una enseñanza en eso. Eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a buscar. En todo problema, en toda situación negativa, hay algo que es positivo, que es lo que ustedes van a tener que aprender. Y en toda situación completamente positiva, siempre hay algo que va a ser, no digo negativo, pero que los va a llevar a replantearse. Che, me está yendo todo bien. ¿Será así? Que los va a llevar a replantearse, pero quédense tranquilos. Hay algo que nos enseñaron desde chicos. Lamentablemente, nuestras familias, la sociedad, yo no me merezco esto. El sentimiento de culpa. Y todos se merecen todo. Eso es lo que tienen que aprender también. El ser humano tiene que aprender a que se merece todo. Lo que no es bueno y lo que no es tan bueno. Porque si es algo que no es bueno, es porque algo hiciste para llegar a eso. Y si es algo bueno, algo hiciste para llegar a eso. Por lo tanto, te mereces todo lo que tenés. ¿Sí? Una enseñanza. Bueno, jovencitos. Obviamente que no les explico con profundidad lo que es la piedra filosofal, ni el elixir de la larga vida, porque llevaría a explicarles un montón de cuestiones que por ahora prefiero mantener guardadito. ¿Sí? Pero en algún momento, si tenemos tiempo, se los voy a comentar. Así que les deseo felices vacaciones, pásenla bien, disfrútenlo, si pueden salir, salgan, tomen sol, ¿sí? Si van a encontrarse con barbijín, charlen, encuéntrense y disfruten. Para eso está la vida, para disfrutarla. Les mando un beso grande a todos. Nos vemos. Gracias, Chao. profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Felicitaciones. Chau, chau.